Grabar, ¿eh? Ahí estamos. Ya está. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Hoy nos toca charlar con un enólogo que la verdad es el señor enólogo. Hace muchos años que se dedica a esto, más de 40. Y bueno, queremos conocerte y que nos cuentes, Jorge, eh, cómo iniciaste en el mundo del vino. Yo ya sé la historia, pero quiero que se las cuente a mis compañeros. Te cuento que somos una asociación de sommeliers. Así que nos interesa mucho que nos hables sobre todo de tus vinos, de cómo hacer los vinos. Y bueno, empecemos primero por el principio, que es darte las buenas noches, agradecerte y que nos cuentes cómo arrancaste con esto. Bueno, muy buenas noches, gracias por esta invitación. Como decía Vicky, ya hace 43 años que estoy en la industria vitivinícola. Comencé con 18 años, la carrera de enólogos. En ese entonces la daban escuelas técnicas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Después, en los años 90, desaparecen la mayoría de estos colegios y aparece la tecnicatura en enología o la licenciatura, que ya hace fácil más de 40 años que se implementó en nuestra provincia. Yo, en realidad, siempre comento, yo quería ser médico, fui a ese colegio, porque como era dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, nosotros ingresábamos a las siguientes facultades sin tener que rendir exámenes de ingreso. Después, distintas razones de la vida me fue llevando a la enología. Por cuestiones familiares tuve que comenzar a trabajar y hacer sexto año libre, y comencé a trabajar en una bodega, así que ya me quedé ahí. Me atrapó el mundo, ¿no es cierto?, del vino, sobre todo el de la elaboración, que es esa que tiene esa parte mágica donde transforma el mosto en vino, y algo que no quería lo comencé a querer, a apreciar, y bueno, y se formó, ¿no es cierto?, como algo en la actualidad, es el ingreso principal de nuestra familia. Pudimos concretar ese sueño de hacer una bodega propia. Todo comenzamos en el 2003 con un pequeño proyecto familiar que con el paso de los años fue creciendo, y bueno, hoy contamos con una bodega que tiene 2.100.000 litros de capacidad, que posee una sala de barrica en las que existen entre 700 y 800 barricas de 225 y 500 litros, una sala de degustación. Hace 4 años hicimos nuestra champañera, donde elaboramos los espumantes por el método Champenois. Y bueno, poder realizar todo esto, la verdad que nos llena de alegría y de orgullo, porque también siempre digo que yo ni me lo imaginaba. Cuando yo comencé este proyecto familiar, lo hice alquilando una pequeña bodega, y los enólogos me prestaron las mangueras y las bombas. Así que comencé muy de abajo y prácticamente sin nada. Siempre digo que los jóvenes ven las empresas cuando están terminadas y se creen que hace falta mucho dinero. Por supuesto que para hacer una empresa como la que hoy poseemos, hacerla de golpe, y necesitas mucho dinero. Pero yo comencé prácticamente sin nada, es decir, con bombas prestadas, con mangueras que ellos ya no ocupaban. Sí tenía el conocimiento de lo que es la enología y de lo que queríamos hacer, y a medida de eso, bueno, fuimos creciendo. Tuvimos suerte en implementar un sistema distinto de ventas al público. Esto lo hicimos con Emilio Golnitzki en el 2003. Fue exitoso ese sistema de venta, lo que nos permitió, ¿no es cierto?, hoy ya ser una bodega con una venta tradicional. Dejamos ese sistema que era el de la venta persona a persona, que yo lo había copiado de otros sistemas de ventas, y que Emilio lo fue implementando y perfeccionando.
Nosotros comenzamos en el 2003 con este sueño que, bueno, pudimos hacer realidad y que tuvimos, como recién dije, suerte de ir creciendo, sobre todo en ventas. Has Hoy visto muchos cambios en el mundo del vino a través de estos 43 años de trayectoria. ¿Qué es lo que más ha cambiado? Aparte de la tecnología, obviamente. ha cambiado el consumo. Antiguamente el vino era la bebida que se consumía y no existían el resto de las bebidas. Por esa razón nuestro país llegó a 90 litros per cápita y hoy hemos descendido a unos 18, 22 litros. En ese entonces, cuando se tomaba litro per cápita, se tomaba toda la población y hoy se toma solamente la población mayor de 18 años. Quiere decir que el consumo es mucho inferior a lo que como se medía años atrás. Esto también se dio en Europa y creo que en Estados Unidos no sabría decirte con exactitud, pero se fue pasando de los vinos de consumo masivo a los vinos varietales y sin querer, creo, la industria fue premiurizando el vino, lo fue llevando para arriba, haciéndolo que en algunos casos lo aleje digamos, de la gente. El consumo común, de alejar, como se fue alejando de la gente. Creo que sí, y a veces esto de que mucha gente dice, y para tomar vino hay que saber. No, para tomar vino o cualquier bebida no hay que saber, tenés que tener ganas y la bebida te puede o no agradar. Son los sentidos los que hacen que una bebida sea más agradable, sea más placentera que otras. Entonces, sin querer, yo recuerdo, tuvimos es decir, por los años 90 se contrató a una empresa de marketing y él nos explicaba esto, la gente quería copiar el vivir como vivían aquellos que tenían mejor poder adquisitivo. Entonces querían tener esos vinos varietales y hoy en día lo vemos, la gente quiere a veces tener lo que tiene el que más poder adquisitivo posee, las mejores zapatillas, los mejores celulares, pero bueno, ese es un tema Ese es un tema que no es aparte. de esta charla, pero por una razón u otra el vino se ha premiurizado y creo que tenemos que volverlo a bajar, hacerlo accesible Acercarlo a la gente. Acercarlo a al la gente. primer al primer escalón, ¿no es cierto?, de la gente más humilde, porque van a ser ellos los que después, en la medida que ojalá sí lo puedan lograr, vayan subiendo escalones económicos o sociales, van a poder también disfrutar de los vinos de mayor valor económico, me refiero al mayor valor económico. Escucha, Jorge, ¿cómo definirías los vinos de Jorge Rubio, que son de una bodega que queda en General Alvear? Les cuento a los chicos que por ahí no saben dónde está ubicada la bodega. Queda al sudeste, o sea que estamos hablando de otro terroir, y me interesaría que vos definieras cuál es el estilo de tus vinos. Mirá, aprovecho rápidamente a contar. Mendoza tiene 5 oasis. Nosotros estamos en el oasis sur de la provincia de Mendoza, somos el oasis a su vez más sureño. El oasis sur es irrigado por el río Diamante en la parte norte de ese oasis y en la parte sur por el río Atuel. Son zonas de suelos distintos al resto de la provincia, lo que nos permite tener vinos mucho más frutados, a mi entender, que el resto de las zonas, lo que creo que la gente en muchos de los casos busca, poder en cada varietal encontrar ese descriptor que le es común. Entonces los nuestros son vinos muy frutados, de mediano cuerpo, no tratamos de que no sean vinos ácidos, que sean frescos pero no ácidos,
y que no tengan amargos, ¿no es cierto?, que a veces se pueden encontrar en algún otro oasis o es un inconveniente para otros oasis. De todas maneras, en nuestro país, para los franceses siempre dicen que es fácil elaborar en nuestro país porque el clima es mucho más parejo comparándolo con el de ellos, y eso nos permite a nosotros poder tener vinos año tras año con una calidad aceptable o similar a la del año anterior. Ellos hablan de añadas y hay mucha diferencia a veces entre una y otras añadas. En el caso nuestro son añadas mucho más parejas, donde hace también que sea mucho más fácil la elaboración de los vinos. O sea, Nuestro suelo... que son lineales, o sea, que año a año tratás de respetar que sean todos similares, o sea, que no haya diferencia en las añadas como explicabas vos, que sucede en Francia, por ejemplo. Desde ya, en nuestro país eso es mucho más fácil y también es lo que tratamos como enólogos, de que no existan grandes saltos. Siempre buscamos mejorar. Todo enólogo quiere hacer el mejor vino o tratar de tener los mejores varietales. Hay años que lo lográs y hay años que te es más difícil, pero por lo general no existen grandes saltos en nuestra zona y en nuestro país. Nuestra zona, los suelos tienen muchos minerales, los minerales son principios aromáticos, entonces nos hace más fácil esa tarea de elaborar. Y también tenemos una desventaja para el productor, que tenemos mayor contenido en salinidad en el agua. Y la salinidad hace que sea un regulador del viñedo, donde no le permite que tenga grandes cantidades de kilos por hectárea. Digo, es malo para el productor porque tiene menos kilos, pero es muy bueno para la bodega porque tiene mejor calidad. Claro, bajan Entonces, los rendimientos, pero sube la calidad de las uvas. es así, es correcto lo que decís. Escúchame, Jorge, y al estar al sudeste de la provincia de Mendoza y al estar alejados de la cordillera, ¿tienen algo de influencia patagónica? Porque limitan con la pampa. O sea, el viento, ¿hay alguna influencia también por ese lado o crees que no? No, creo que no. Los vientos en la zona patagónica son mucho más grandes que en nuestra zona. Lo que nosotros, al estar más al sur, tenemos un clima más similar a Valle de Uco. No digo que igual, digo similar. Al estar más al sur es una zona limítrofe, muchas veces una zona donde quienes tienen que invertir le es más difícil hacerlo. En toda zona limítrofe, no solo la vid, sino cualquier cultivo, te da más calidad, pero te da menos rendimiento y te da años que puede que tengas frutos y años que no tengas frutos. Entonces, siempre la gente prefiere invertir en los lugares donde vas a tener económicamente un retorno mucho más rápido que en estas zonas limítrofes. Y Pero bueno, al estar al sur, hablaste un poco del clima. ¿Son más propensos al tema de las heladas, el granizo? ¿Cómo afecta en la zona el tema climático? afecta más las heladas. Entonces, el tema de heladas también hace que tengas menos kilos por hectárea. Se va dando un montón de, digamos, entre la tierra y el clima, hace, ¿no es cierto?, que por más que el productor quiera obtener 30.000 kilos por hectárea, y le va a tener un cultivo de 15, 20.000 kilos. Pero bueno, el productor nuestro está acostumbrado y sabe que por más que se esfuerce, no siempre va a obtener los rendimientos que puede lograr en otras zonas de Mendoza.
de Mendoza. De todas maneras, siempre en lo que son vinos varietales, se busca no tener muchos kilos. Los kilos son enemigos de la calidad. Y con el agua, que es un factor crítico, sabemos que hay una crisis hídrica en Mendoza, y bueno, la bodega está regada por el río Atuel, pero ¿cómo hacen con el tema del agua? El río Atuel es uno de los que más ha sufrido este cambio climático, Mm. y de 75.000 hectáreas que antes se irrigaban, calculo que hoy debe estar en el oasis irrigando entre 20 y 30.000 hectáreas. Eso ha hecho que muchos viñedos de consumo masivo hayan desaparecido, como también ciertos cultivos. Hoy, si no tenés tecnología en riego por goteo, hacer una balsa para retener el agua y poder regar cuando lo desees en el momento que sea correspondiente, y vas haciendo que cada vez tenga menos kilos, no solo en el consumo de la vid, en el cultivo de la vid, sino en el resto de los cultivos. Pero bueno, es algo que no se puede pelear contra el cambio climático, nos tenemos que adaptar y ver, ¿no es cierto?, cómo continuamos y cómo lidiamos con él. A nosotros, enológicamente, el cambio climático no nos ha perjudicado, te diría que al contrario, nos ha beneficiado. Hemos vuelto a tener en marzo esos días las mañanas que son frías, tenés, ¿no es cierto?, calor al mediodía, y ya a la noche vuelve a bajar la temperatura, lo que Mucha hace amplitud térmica. que tengas una buena amplitud térmica. Y en esto siempre, en otras charlas lo he dicho, el hecho de que tengas una amplitud térmica grande no significa que sea una amplitud térmica buena. La amplitud térmica no tiene que ser mayor de 10, 12 grados. Entonces, vos tenés que tener entre 34 a 24 grados, o 28 a 18 o 16 grados. Eso te da eso es una buena amplitud térmica, y la uva, todo lo que es, sobre todo las uvas tintas, todo lo que es color, aroma y sabor, son los últimos 15 o 20 días donde el racimo toma todo eso del clima. En nuestro caso, hemos vuelto a tener esos marzos que cuando yo era niño, recuerdo, teníamos ese frío. Hubo una época donde prácticamente a la mañana no te hacía falta ponerte una campera, es decir, seguía haciendo calor. Entonces, por eso digo, creo que nos ha beneficiado, y digo creo porque esto no podemos manejarnos en el cambio climático con lo que está ocurriendo los últimos 5 años, sino que esto se tiene que seguir repitiendo en el tiempo. Claro, tiene que ser una constante, tiene que ser parejo como para poder justamente que los vinos tengan una linealidad y que sean lineales y que no desentonen, que no tengas uno que sea muy diferente a otro. Escúchame, Jorge, con el tema de las exportaciones, porque no sé si saben muchos, Jorge Rubio es un vino que se exporta bastante, se exporta a países como Dinamarca, México, bueno, Brasil. ¿Qué crees que va a suceder con todo este tema de la pandemia, el dólar? ¿Cómo se están manejando? ¿Te vas a enfocar más en lo que es el mercado interno? No, nosotros no descuidamos el mercado interno porque tenemos un buen mercado interno, y por supuesto nos gustaría crecer también en lo que es exportación. La pandemia ha hecho que aumente el consumo de vino a nivel mundial y también en nuestro país. Así que estamos atendiendo los dos mercados y se van abriendo nuevos mercados. Hemos exportado a Canadá, hemos exportado a Bélgica,
son nuevos mercados a los que antes no habíamos llegado y hoy lo estamos haciendo. Posiblemente lo hagamos a Portugal, España, y eso, bueno, realmente para siempre la exportación es un orgullo porque estás poniendo tus productos a competir con todos los vinos del mundo. Y con respecto al cambio digamos, del dólar, al ir subiendo, a nosotros, las economías regionales, nos beneficia porque la mayoría exporta. Es decir, nuestra vitivinicultura, un porcentaje es mercado interno, pero un porcentaje considerable es exportación y eso la beneficia. Por ejemplo, los primeros seis meses de este año, la exportación de vino a granel creció un 100,2%. Y eso es muy bueno porque saca volúmenes de nuestro mercado, hace que el vino tonifique su precio y sea muy positivo para el productor. Entonces, a veces en nuestro país las economías regionales son muy demandantes de mano de obra y necesitan a veces un dólar elevado para que la actividad sea rentable. Si no, la actividad no es rentable y nos vemos perjudicados. Esto no significa que a mí me agrada que el dólar se vaya, no sé, a 200, 300 Sí, pesos para ganar nosotros mucha plata y tener un mercado interno pobre. No. no, Lo no, que se entiende hablo, cuál es la idea, Jorge, se entiende. Escúchame, ¿qué diferencias notas o qué es lo que te piden de afuera a diferencia del mercado interno? ¿Hay diferencias en el consumidor? Que, alguien que está en no, Bélgica o en Dinamarca consume diferentes estilos de vinos a los que consumimos nosotros, según tu no, experiencia. no. Lo que se exporta es lo mismo que va a mercado interno Bien, y buscan vinos con menor graduación, como es el caso de los dulces naturales, que nosotros tenemos tres vinos dulces naturales que son acá tengo blanco, uno. rosado y tinto, exacto. Es un vino que tiene entre 8 y 10 grados de alcohol, depende del año, y unos 50, 60 gramos de azúcar. Al tener gas carbónico, le incorporamos gas carbónico en forma artificial, hace que ese azúcar no se note tanto, ¿no es cierto? Y hace que sea un vino muy, muy fácil de beber. Y Y lo no es bueno cosecha tardía, es dulce natural, ¿no es cierto, Jorge? es dulce natural. Los cosechas tardías se le llaman a los vinos que se cosechan después de abril en nuestra zona. En realidad son dulces naturales porque paramos la fermentación y hace que el azúcar sea propio del mosto de la uva y por esa razón, al no terminar de fermentar, son vinos que poseen entre 8 y 10 grados de alcohol y el resto de ese alcohol está sin transformar en azúcar. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de justo la línea de Finca Gabriel, la joven, lo que estabas hablando justo, y tenés uno muy interesante que es un rosado de Syrah, que no es tan Sí, habitual, generalmente siempre es rosado de Malbec, tenés un rosé Syrah también. exacto. Este es un rosé Syrah dulce natural, piel de cebolla. Cuando nosotros comenzamos, tenía más color y después nos fuimos dando cuenta que los vinos con más color tienen mucho aroma en el inicio y ese aroma se va perdiendo porque se van combinando con los de la materia prima, ¿no es cierto?, del vino, del color del rosado. En la medida que los rosé tengan menos color, ese aroma frutal o varietal o floral va a hacer que permanezca más tiempo. En la medida que tengan más color, esos aromas se van combinando con la materia colorante y van desapareciendo. Qué buen dato que tiraste sobre los rosados, Jorge. Súper interesante lo que estás contando. Y bueno, les quiero contar a mis colegas y alumnos de la asociación que Jorge Rubio tiene un portfolio muy, muy amplio.
Nosotros ahora estamos hablando de la línea Finca Gabriel, que tienen la etiqueta esa de cuero, perdón, la etiqueta de cartón, que es como un caballito de batalla. Y tenés muchos varietales, Jorge, tenés como un portfolio muy grande, o sea, tenés Merlot, tenés Tempranillo, tenés Bonarda, tenés Cabernet Sauvignon. Eh, ¿A qué se debe? Cabernet. Sí, Sí, tenemos una variedad muy grande de varietales. Cuando nosotros comenzamos con solo Finca Gabriel, pero el mismo vendedor o la misma gente siempre te va preguntando, pidiendo, ¿y no tenés algo más? Y bueno, después incorporamos lo que es el privado, que es la etiqueta de cuero. Después sacamos un vino intermedio entre Finca Gabriel y privado, que es edición especial. Finca Gabriel, que es una etiqueta negra, también con un cartón y un lacito. Después incorporamos el Gran Reserva y últimamente hemos incorporado el premiado, que es una etiqueta de cuero que envuelve toda la botella y es el vino más caro de la bodega, donde se llama premiado porque hemos dejado pequeñas partidas que fueron premiadas en concursos nacionales o internacionales y la hemos sacado, ¿no es cierto?, a la venta, pero también con el origen que le dio a esos vinos que no estaban en barrica, que eran... yo quiero, porque ya que estamos con el premiado, que todavía no tuve el agrado de probar, pero ya próximamente lo tengo ahí en estantería para probarlo. Quiero que les cuentes a la gente que está participando en la charla que tenés vinos que son premiados internacionalmente y que muchas veces esto no se sabe, pues no tiene tanta publicidad. Y quiero que cuentes cómo es el proceso para mandar un vino a participar en un concurso en Francia, por ejemplo, donde Jorge Rubio ha sacado una medalla de oro. Quiero que cuentes cuál es el procedimiento. Sí, por lo general cuando participamos en concursos internacionales mandamos pocas muestras por el costo que tienen. Tuvimos la suerte de sacar en Vinalíes, Francia, una medalla de oro en el Malbec Gran Reserva de la cosecha 2014, donde participaron más de 3.000 vinos de todo el mundo. Creo que es uno de los concursos más grandes que tenemos y bueno, eso nos llena de orgullo haber podido obtener una medalla de oro. Siempre ¿Por qué lo que crees que ese manda... vino en particular, qué tuvo ese Malbec en particular que resultó tan excelente? Bueno, es un vino que se amalgamó muy bien con la madera. No todos los vinos tienen esa particularidad. Había muy buena madera y también muy buena fruta, lo que no siempre lo podemos lograr. Muchas veces estos vinos los sabemos tener de 12 a 2 años en barricas. Y este fue uno que anduvo muy bien. Siempre, por lo general, en el Gran Reserva utilizamos barricas de primer uso. Y bueno, este vino evolucionó muy bien, porque uno elabora los vinos y después van cambiando, son como los bebés, es decir, vos lo ves cuando nace y tienen una forma y a medida que van pasando los meses van cambiando y lo mismo ocurre con los años. Y lo mismo ocurre con los vinos. A veces pongo, ¿no es cierto?, ese ejemplo, podés tener vinos excelentes y lo ponés en barrica y no tienen esa evolución que vos esperabas. Y a veces tenés vinos que no son excelentes, los ponés en barrica y terminan siéndolo, se amalgaman muy bien los aromas de la barrica con los aromas del vino. Y eso no se puede predecir, eso es algo imposible saberlo. Sí, vamos probando y vamos tratando de que la madera no lo tape y en el supuesto caso que ocurra, siempre cortarlo con vino, digamos que no ha estado en barrica,
a los efectos de darle un poco más de fruta. Jorge, ¿cuál es el proceso de vinificación? ¿Qué diferencia hay entre un gran reserva de Jorge Rubio y el premiado, que es este que estabas contando al principio? Mira, los vinos nacen en el viñedo. Si Sí. vos no tenés una buena uva, no vas a hacer un buen vino. Pero también nos pasa que nos llevamos sorpresas, es decir, sorpresas que a veces creemos que un vino que tiene muchos kilos por hectárea con respecto a otro que tiene la mitad, y bueno, resulta ser mucho mejor el vino con más kilos que el vino de menos kilos. Nosotros los elaboramos a todos por igual. A todos, ¿no es cierto?, le agregamos las enzimas, agregás, ¿no es cierto?, el anhidrido, hacés los remontajes. En algunos vinos hacés sangría, que significa sacarle líquido para que el vino se concentre más. Y a veces te encontrás con que un vino que tiene pocos kilos, es decir, un viñedo que tiene pocos kilos, no te dio el vino que vos esperabas. Otras veces a ese vino que le hiciste sangría y no tiene el color o la estructura que vos esperabas. Entonces ahí donde comenzamos nosotros a hacer los cortes, a ver si tiene mucha estructura, pero a lo mejor le falta fruta y vas cortando con ese vino que tiene más kilo por hectárea, pero que te está aportando mucho más que ese vino que tiene menos kilo por hectárea. En la elaboración nosotros trabajamos igual. Y a veces pongo el ejemplo de aquellos padres que tienen 2 hijos varones o 3 hijas mujeres. Y siempre digo, ¿son iguales? No. Siempre hay alguien que físicamente, de los 2, o de los 3, o de los 5, físicamente más bello, más hermoso, más alto. Y yo pregunto, ¿lo hizo el mismo padre, la misma madre? ¿Que lo hicieron con más amor? ¿Lo hicieron con menos amor? No. Es un acto que cuando en la elaboración uno le dedica el mismo tiempo a todos los vinos y a todos los hace de la misma manera. Y después la naturaleza es la que te da distintas cosas y bueno, y es ahí donde nosotros vamos Está la aprovechando magia, eso, ¿cierto? eso que nos da la naturaleza y bueno, y vamos cortando. A veces no nos equivocamos, aquellos viñedos que tienen menos kilos, que hicimos desoje, nos dan muy buenos productos, pero hay otros que a veces que tienen más kilos, te llevas una sorpresa y hace, ¿no es cierto?, que sea un excelente producto. Jorge, te saco de los vinos y quiero contarles a todos que Jorge hace un coñac de autor. Contanos cómo nació la idea de hacer coñac. ¿Tenés alambiques en la bodega también? Sí, la verdad que esto es más un hobby. Siempre me llamó la atención, cuando era joven, que las bodegas no hicieran coñac cuando es uno de los subderivados del vino. Se hace espumante, se hacen vinos fortificados, pero no se hacía coñac. Así que bueno, comencé a estudiar un poco más, a interiorizarme del tema y conseguir sobre todo un alambique. Las antiguas bodegas no solo que hacían coñac, sino que también hacían vermut. Y con el paso del tiempo, en la década, yo diría, de los 70, donde se masificó mucho el consumo de vino, aparecieron los blancos escurridos. Los vinos blancos escurridos se llamaban así porque provenían de la criolla grande, de la criolla chica o de la uva cereza. La uva cereza se implantó para consumo en fresco. Implantó tanta uva cereza a la provincia de Mendoza porque el consumo en fresco de la uva demandaba muchos kilos, pero después empezaron a aparecer los frigoríficos y ya competías con la manzana que no era estacional, sino que tenías la manzana y la pera a través de los frigoríficos durante todo el año. Y esto hizo que la uva que se consumía como fruta de estación perdiera ese consumo. Entonces el productor no sabía qué hacer
y se permite elaborar, que creo que fue un grave error, permitir elaborar una cepa que no era vinífera, que no era para vinificar, sino que era para consumo. Y de ahí comienzan a desaparecer las pequeñas bodegas y aparecer las grandes bodegas, de las vasijas de 250.000 litros, 500.000 litros, 1.000.000 de litros. Entonces, tomaban la uva, la pasaban por escurridores, por eso se llama escurrido, porque se escurría el líquido y se fermentaba como si fuera un vino blanco. En ese entonces no había problema porque eran 90 litros per cápita y bueno, eso era lo que la gente, no sé si la gente demandaba, era lo que la industria ofrecía. Yo observo, porque he tenido la suerte de siempre de salir con el gerente o dueño de la bodega y después con los gerentes de venta, y escuchar lo que quiere la gente. Y cuando me tocaba recibir en la bodega donde yo trabajaba y hacer visitas guiadas, era yo el que también escuchaba a la gente, y es la gente lo que te dice lo que quiere. El mendocino, sobre todo el bodeguero, hablo de generalidades, Sí. es muy cerrado y a veces pretende vender lo que a él le gusta. Y lo que a él le gusta no es lo que le agrada a la gente. Nosotros creo que hemos tenido éxito con nuestros productos, porque hemos hecho productos que son más equilibrados, donde no aparece tanto la acidez, donde no está ese vino con mucho cuerpo, que sí, es hermoso tomar un vino con mucho cuerpo, pero tomás una copa y no querés seguir tomándolo. Y el común de la gente, que a lo mejor no conoce de estas características tanto como uno, ni tiene por qué conocerlo, porque uno es el enólogo. Esos vinos son vinos pesados para cierta gente, no para la mayoría. Entonces, a veces, sin querer, hemos ido alejando al consumidor de nuestra bebida. Afortunadamente... ¿Has para el coñac, Jorge? O sea, ¿cómo te Vuelvo manejas? al, Es muy raro un coñac de autor. vuelvo al coñac, disculpame, me voy a veces por las Sí. ramas. Mirá, el coñac lo elaboramos con uva Pedro Jiménez y uva Moscatel. Los tratamos como si fuera un varietal igual que un chardonnay, con levaduras seleccionadas. Fermentamos no a más de 15, 16 grados de temperatura, sí con muy pocas dosis de anhidrido sulfuroso, porque el anhidrido sulfuroso es un enemigo de los destilados, y apenas, digamos, terminamos de elaborarlo, se desborra y tratamos de destilarlo a los 20 días de finalizada la fermentación. Hacemos 2 destilados de ese mismo vino. Primero destilamos a 30 grados, después destilamos a 60, 64 grados, y de ahí mandamos directamente a añejarse a las barricas. Este año hemos comenzado a hacer un tridestilado, lo hemos aprendido de algunos whisky. Algunos whisky tienen 3 destilados. Nosotros hemos hecho ensayo y bueno, el tridestilado es un alcohol con muchísimo más aroma que el que tiene 2 destilados. Jorge, ¿te viene el whisky de Jorge Rubio? Tenemos una barrica, ya hemos hecho un ensayo, pero en esto tiene recién, no llega a los 2 años, en diciembre va a tener 2 años, y en el whisky, por lo que leo, los whisky necesitan, si bien su legislación les permite sacarlo a los 3 años, los whisky por lo general están 5 años, porque necesitan de ese añejamiento para transformarse en esa bebida agradable. No sé cómo va a evolucionar el nuestro, nos va a llevar tiempo, pero es algo que sí, me gustaría hacer whisky siempre y cuando pueda competir con las grandes marcas de whisky.
Si no, no, porque no, es decir, con el coñac nos sentimos muy... Se cortó. Los aromas del coñac compiten con el coñac francés y en el gusto hemos logrado también una bebida muy, muy agradable que puede competir de igual a igual con los coñac franceses. Si en el whisky logramos Se lo usa mucho mismo, para coctelería, ¿no es cierto? Que se está usando mucho el coñac para coctelería, para hacer tragos. sí, sí, también se está como redescubriendo y creo que eso es importante porque no, a nosotros nos ha aumentado mucho el consumo. Bien, Jorge. También tenemos un Después, fortificado, dos fortificados de sí, hecho. aprovechamos, también lo hacemos con el alcohol que nosotros mismos producimos. Hacemos un fortificado blanco y un fortificado tinto, son dulces. Por ejemplo, tanto Portugal como España tienen dentro de los vinos fortificados, uno son los Oporto y los otros Jerez, tienen distintas denominaciones por la cantidad de gramos de azúcar. Nosotros solamente tenemos dos que varían de 70 a 90 gramos de azúcar, un blanco y un tinto, y tienen entre unos 18,20 a 18,70 grados de alcohol. Nosotros en el blanco utilizamos la variedad Pedro Jiménez y Moscatel. La uva Moscatel es una uva muy aromática. Entonces cuando se para la fermentación, la uva Moscatel tiene los aromas en el jugo, hace que sea digamos, un fortificado blanco muy, muy aromático. Y lo llevamos a barricas. El fortificado que hoy está a la venta tiene un corte de barricas de 4 años con un mínimo de barrica de 2 años y debe tener un año fácil ya embotellado. Y con el vino tinto, su origen es la variedad Malbec, hacemos lo mismo, paramos la fermentación y mandamos, ¿no es cierto?, ese producto a las barricas y también oscilan entre el corte entre 4, 3 y 2 años. Bien, Jorge, tantas Queremos cosas. ver, Aceite de oliva también. sí, sí, tenemos, De todo. eh, ¿Cuáles son tus nuevos sí, proyectos? Porque tenés tantas cosas, ¿tenés algún nuevo proyecto? Espumantes, de todo. Es muy amplia el ahora portfolio. vamos a lanzar ahora un espumante en la línea privado, es Ah, 100% mira que Chardonnay y tiene en diciembre una parte ya la hemos destapado, digamos, se ha hecho el deshuelle y 2 años y medio, pero la otra parte ha quedado y en diciembre va a cumplir 3 años. Es algo distinto, ¿no es cierto?, a lo que es Finca Gabriel y espero, ¿no es cierto?, que le agrade a la gente, porque uno puede a uno gustarle el espumante que hace, pero en definitiva es la gente la que decide si eso es agradable o no. Y uno, a veces siempre también digo, se va acostumbrando a los vinos, porque los vas probando tanto que te ocurre como el perfume. Vos te agregás un perfume y vos no te lo sentís. Tu perfume lo siente el otro. tal Es decir, cual. vos no sentís tu propio perfume porque tu olfato como que se satura de ese aroma y deja de sentirlo. Lo mismo nos pasa a veces a nosotros con los vinos, nos llevamos muchas sorpresas cuando hacemos degustaciones, si bien hoy las hacemos en forma virtual, la gente, a veces yo le he sentido, por ejemplo, al Sauvignon Blanc de este año, le siento mucho pomelo rosado y algo de ruda. Y la gente va sintiendo otros aromas, como a veces damasco, otros te van diciendo tiene algo de tilo, y van aportando cosas que yo sinceramente no se las siento, pero que la gente sí la percibe, y eso es muy bueno y es muy importante
tener, digamos, este ida y vuelta con la gente, porque ellos van percibiendo en esa bebida cosas distintas a las que uno hace. Tal cual, me diste el pie justo para preguntarles a mis compañeros qué están tomando y si quieren hacerte alguna pregunta, obviamente está abierto para todos. Les voy a contar los que estoy tomando yo. Estoy tomando el Gran Reserva Malbec de Jorge Rubio, que viene en un estuche divino y es una botella súper pesada y es un vino que la verdad que se los recomiendo. Es un vino que es un Malbec muy expresivo en nariz. Creo que una de las características, como dijo Jorge, es la parte aromática de los vinos de Jorge Rubio. Yo creo que, Jorge, te tendrías que dedicar también a hacer perfumes porque son exquisitos, ¿sí? Y bueno, se los recomiendo si no lo han probado en lo que es la línea Gran Reserva, y si no también les recomiendo que prueben los privados, que no sé qué están tomando, pero me gustaría saber qué es lo que está tomando cada uno. Y bueno, ahí en el chat hicieron una pregunta que yo no te quería cortar porque me pareció muy interesante todo lo que estabas contando, de que por qué se llama Gabriel, por qué se llama Gabriel, por qué dijo Gabriel. Bueno, mi suegro, su nombre es Gabriel, y un poco en homenaje a él va el vino. Y también porque cuando uno inscribe una marca, tiene que ver que no existan similitudes. Y con Finca Gabriel obtuvimos solamente dos oposiciones. Una de Grapiel, con el que llegamos a un acuerdo, y después existe la marca San Gabriel, con la que no llegamos a un acuerdo. Entonces le puse el apellido, que es Benavides, y en un tiempo salía la marca Finca Gabriel Benavides. Cuento rápidamente esta pequeña historia. Para hacer oposición, una bodega, para hacer una oposición marcaria, tiene que estar usando la marca. Es muy difícil probarlo, pero el instituto, no recuerdo en este momento en qué año, les pide a las bodegas que presenten todos los vinos con las etiquetas que están usando. Cuando yo observo que San Gabriel no está usando la etiqueta como San Gabriel, presento la marca Finca Gabriel y ahí me autorizan a usar Finca Gabriel sin ningún inconveniente. Entonces, un poco volviendo a la pregunta inicial, es más por un poco en homenaje a mi suegro que todavía vive, que es un viticultor que ya tiene 88 años, pero bueno, que siempre él vivió en la finca, le gusta, ¿no es cierto?, eso que toda su vida ha hecho, que es cultivar y también vivir de la horticultura, aparte de la viticultura, así que un poco por homenaje a él. Quiero rescatar algo. ¿Por qué se llama viticultura, fruticultura, horticultura? Porque realmente es una cultura. Es decir, vos no podés, hoy en día, es decir, se ha perdido la cultura al trabajo. Creo que en general en nuestro país. Pero en la vid, si vos no tenés conocimiento, haces desastre. Y no hay mejor, digamos, conocedor de sus viñedos que el propio agricultor. Entonces, él el que sabe cómo podar una planta. Es todo, no es una ciencia, pero sí es un arte el saber podar, el saber conducir ese viñedo y saberlo regar. Entonces, por esa razón se llama viticultura, fruticultura o horticultura. Si bien hoy en día existen ingenieros agrónomos con muchísimo conocimiento, ha sido el agricultor el que con su sapiencia y con sus errores fue perfeccionando toda nuestra viticultura como fruticultura o horticultura. Muchas cosas están en la universidad,
pero cuando lo llevas a la práctica necesitas a veces de esa experiencia que tienen nuestros agricultores para con ese cultivo. Tal cual, tal cual. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen ahora. José Luis. Sí. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola a todos. Estoy tomando el privado Rioja Chardonnay. Chardonnay. Lo encontré en la venta. Disculpen. Disculpa, Sí. José, bajá o el audio de la compu, porque si no se rebota el sonido y no te escuchamos. Ahora sí, disculpen. Ahí vamos. A ver, José, si podés ahora. Acá te están dando consejos de que uses auricular, si no. Pero bueno, yo lo que vi que estabas tomando un Chardonnay de Jorge Rubio, de la línea Privado. No sé si le querías hacer alguna pregunta en particular a Jorge sobre este vino, que yo te voy a contar mi experiencia con ese vino, Jorge. Doy muchas catas, generalmente es con el que abrimos siempre la cata cuando abrimos la línea Privado, y todo el mundo me decía, este vino es espectacular, le faltan las burbujas, así que me diste una super noticia diciéndome que va a salir un espumante de la línea Privado, porque vos tenés el espumante de Finca Gabriel, así que va a estar muy bueno eso. Quiero probarlo, ya estoy ansiosa por Sí, probar. fíjate que en el caso del Chardonnay, para mi gusto, tiene mucha madera. Por lo general, a la gente le agrada la madera. Y ese Chardonnay tiene también gusto a miel, pero eso lo aporta un poco. Y muchas veces el Chardonnay que vamos a sacar este año tiene menos madera que el anterior. Pero bueno, a veces son los gustos de uno lo que va tratando, ¿no es cierto?, de ir llevando. Y fíjate lo que vos me decís, es un Chardonnay que a vos te encanta, y yo lo que trato de sacarle esa madera, que ese año se nos fue de madera porque cometimos el error de muchas veces probar el vino en la sala de barrica, y nos hemos dado cuenta que está tan impregnada de madera que vos le sentís la fruta, pero cuando después sacás el vino de la barrica y ya lo vas a llenar y te das cuenta, ¿no es cierto?, como que la madera ha sido muy invasiva. Pero bueno, son anécdotas, detalles que cuento de lo que a veces nos ocurre. No siempre esta profesión va todo sobre color de rosas. También tenemos a veces que destapar vinos, que venderlos por traslado porque no están acorde a lo que nosotros buscamos, y siempre tratamos de hacerlos que no salga a la venta. Una vez que el producto ya salió a la venta, ya no podés volverlo para atrás. Es muy difícil, porque mucho se vendió y otros, ¿no es cierto?, Digo no que lo pueden. gusta un montón ese vino. Es un vino que siempre me lo recalcan. De hecho, lo vendo bastante en la vinoteca y gusta. Es un vino que gusta. Ya que estamos hablando de lo que es la línea Privado, te voy a preguntar por la nueva incorporación. Yo ya lo he probado, el Privado Pinot Noir, que nos cuente de la novedad en la línea Privado también. Sí, es un vino que nosotros veníamos elaborando, pero muy poquita cantidad, y que después mandábamos a corte hasta que nos animamos a hacer un volumen más importante y sacarlo a la venta. Nosotros fermentamos este vino con el ollejo hasta la mitad del azúcar. La tecnología nos ayuda mucho, porque a veces la gente cree que la tecnología te aleja de la calidad. No, la tecnología te acerca más a conservar esa calidad.
Una cosa pueden ser vinos tecnológicos y otra cosa puede ser la calidad al servicio, ¿no es cierto?, de esa uva, de ese mosto. En este caso, centrifugamos y le volvimos a sembrar levaduras seleccionadas de vino blanco y lo fermentamos como si fuera un vino blanco. Y bueno, obtuvimos este Pinot del que estamos muy, muy contentos porque es un vino muy aromático, en boca es un vino muy fresco y se siente, ¿no es cierto?, los aromas que encontrás en nariz, y hemos podido también conservar la vivacidad del color del Pinot, y que no siempre a veces en otros vinos lo logramos. El Syrah, saliéndome un poco del Pinot, la característica del Syrah es el violeta. Y este año, si bien hicimos el Syrah dulce natural, piel de cebolla, perdimos los violetas propios del Syrah. Cosas que te da la añada. Son cosas que nosotros desconocemos, que habrá que estudiar más, que tendremos que tener más conocimiento para que eso no, porque hay años que te ocurre y hay años que no. Entonces no sabemos el por qué a veces eso se produce. Nosotros estamos lejos a veces de las facultades y eso hace que sea algo que juegue en contra nuestro, porque no es mucho más difícil a veces llegar con todas estas inquietudes. Pero bueno, iremos de a poco solucionando y mejorando. Te tengo que hacer la pregunta de rigor, que yo ya sé que estás un poco cansado de contestarla, pero te tengo que preguntar por la famosa etiqueta de cuero de Jorge Rubio, ¿sí?, que es tan emblemática y que llama tanto la atención. ¿Por qué la etiqueta de cuero? Siempre, es decir, yo observaba que los jeans, en mi época se llamaban vaqueros, los pantalones jeans, atrás la marca es de cuero. Entonces, a raíz de eso dije, bueno, ¿por qué no hacer una etiqueta de cuero para un vino? Y cuando trabajaban mis ex socios, no querían saber nada con lo de la etiqueta de cuero, le parecía algo horrendo. Cuando comenzamos con este proyecto, también tuve la suerte de encontrar a Gerardo, que es quien nos hacía las etiquetas y que vive a media cuadra, es decir, que posee la imprenta a media cuadra de mi casa. Entonces cuando le tiré la idea, dijo, déjame pensarlo, porque lo difícil es cortarlo al cuero y imprimirlo. Hoy en día, después de varios años, bueno, sé que hay máquinas de las cuales hoy el cuero es decir, lo cortamos nosotros, se corta a través de balancines. El balancín es una máquina, ¿no es cierto?, que baja y con un cortante vamos cortando, ¿no es cierto?, el cuero. Y después tenemos una impresora que con calor lo va imprimiendo. Pero esto es ahora, pero cuando yo empezaba, todo eso lo desconocés y tampoco estaba internet con todo lo que hoy vos podés googlear con tanta facilidad. Entonces, Gerardo se le ocurrió cortarla el cuero en las viejas máquinas de las imprentas, esa máquina de plato que sube y baja. Entonces iba cortando una por una las etiquetas y después las iba imprimiendo también con la misma máquina y le ponía el calor, se lo daba con resistencia de los lavarropas automáticos. Nosotros, bueno, ahora trabajamos con otro tipo de resistencias, con una máquina mucho más automatizada, pero en los inicios fue así. Y si ustedes observan la campera, van a ver que hay etiquetas de distintos colores, cosa que con el tiempo pudimos unificar el color, ¿no es cierto?, de la etiqueta. También esto nos ha permitido tener etiquetas un poco más parejas en cuanto a color y calidad. También el volumen, a medida cuando comenzamos, los volúmenes de cuero que ocupaba eran muy pequeños y a veces serían no las barracas, sino
las curtiembres no te prestaban mucha atención. Hoy los volúmenes que nosotros utilizamos de cuero ya son volúmenes importantes donde te prestan mucho más atención y te permiten, ¿no es cierto?, hacer un producto más acorde, pero muchas de esas etiquetas, sobre todo las marrones, eran unas etiquetas que no se notaba lo que decía, tenías que acercarte bien para leerlo, y eran durísimas. Es decir, pegarlas nos costaba una barbaridad. Teníamos que poner, hacíamos como borradores con arena. Manualmente. Se colocan, en la actualidad se siguen colocando manualmente. Pero cuando el cuero es duro, la etiqueta la pasás por el colero y se tiende no a tomar la forma de la botella, sino se te tiende, ¿no es cierto?, a poner plana, se te tiende a levantar. Entonces le teníamos que poner peso. Entonces usábamos borradores de arena, entonces la pasábamos, le poníamos los borradores, y así la fuimos haciendo hasta que, bueno, también fuimos perfeccionando o contactándonos con las curtiembres, pidiéndole qué es lo que necesitábamos para las etiquetas. Yo quiero contarles a mis colegas que esa chica que tiene la campera es danesa. O sea, eso lo hizo una danesa. Fíjense hasta dónde llega el tema de la comunicación del vino y la locura que hay en otros países por el vino argentino. Y yo te quiero contar algo que sucede cuando las etiquetas estas están en supermercados, que están en pocos supermercados, porque se venden más que nada en vinotecas. Mucha gente se roba las etiquetas. Me ha pasado promocionando el vino que me han contado en un montón de vinotecas que la gente se lleva las etiquetas porque las colecciona. O sea, es un artículo de colección la etiqueta. Así que muy errado estuvo tu socio que te dijo que no. Mirá toda la historia que hay detrás de una etiqueta de vino. Y contame, Jorge, en cuanto al costo, ¿es más caro o más económico el tema de la etiqueta de cuero contra una etiqueta de papel? Antiguamente era mucho más cara. Hoy en día el papel es un insumo que, a pesar de que hay cinco pasteras en nuestro país, cotizan el papel a valor dólar. Entonces hace que ha ido aumentando mucho. Si bien el cuero también ha ido aumentando, para que tengas una idea, una etiqueta y contra de Finca Gabriel y el cuello que lleva, ¿no es cierto?, Finca Gabriel, está en el valor de los 8 pesos. Y la etiqueta sola de cuero debe estar en un valor de 11 pesos. Digamos que no es, con relación al papel, no es el doble más cara. Es más cara, pero no el doble más cara. Lo que sí son todas las etiquetas colocadas manualmente, y bueno, eso muchas veces las empresas o las bodegas tratan de eliminar esa mano de obra por todo lo que implica, ¿no es cierto?, crecer con este tipo de líneas de vino. Insume detrás mucha más gente que si uno le colocara una etiqueta pegada. Pero bueno, es una distinción nuestra y continuaremos con eso. Seguro, sí, claramente es una distinción. Quería decir que justo ahí yo vi que estaba el mismo que estoy tomando yo, que es el privado Reserva Cabernet Sauvignon, y ya que estoy, comparto mi nota de catas. Me pareció un vino con mucho cuerpo, el que estoy tomando es 2017, tiene aromas a frutos rojos, frutos negros, pero bien aromático, bien frutal, a pesar de la reserva y a pesar de esa cosa de la madera, está lo frutal muy dispuesto, con una fruta un poquito madura, o sea, ¿no?, que nos hace acordar un poquito a la compota, algo que me va a dar muchas ganas de tomarlo así, que va a parecer dulce. Y bueno, y en boca me llena mucho la boca, pero a su vez es muy fresco. Es interesante la frescura que tiene, porque a lo mejor en la nariz me quedaba con que iba a ser medio pesado, pero no. Ahora en boca hizo así como una conjunción entre lo que me llena la boca y la frescura que me da. Así que me encantó. Muchas gracias. Invito a mis otros compañeros, al que quiera, compartir también con
con Jorge porque me parece que es interesante esta ida y vuelta. Fede ahí está levantando la mano. ¿Te parece, Fede, que sigas? Dale, Fede. Dale, quiero seguir porque estoy tomando el mismo que vos, así aprovecho para dar mi parecer. Coincido con todo lo que decía Griselda en Nariz. Por ahí, a diferencia de lo que comentaste vos, me resultó llamativamente dulce en boca, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que es un Cabernet Sauvignon. Y quería preguntarle a Jorge si eso se debe al terroir o si es algo que por ahí es buscado intencionalmente en la fermentación. No, es una de las características de nuestras zonas y también a veces utilizamos pequeños gramos de azúcar para redondear a los vinos. La otra vez, en otra charla, mucha gente dice que no hay que incidir en los vinos. Yo creo que el conocimiento está para aplicarlo y que la función nuestra como enólogos es hacer que la gente le agrade más el vino. Y si vos tenés un vino que a veces tiene amargos, si el azúcar propio de la uva te permite cortarlo para sacar este amargo, ¿por qué lo vas a dejar así? Que vos sabés que va a ser algo desagradable. Siempre digo, la mujer es bella, pero cuando se maquilla es mucho más bella. Entonces, si nosotros podemos maquillar los vinos, ¿por qué no hacerlo? Es decir, y esto es algo que no lo oculto, porque si le haces un análisis, te va a salir que el vino tiene 3 gramos y medio de azúcar. Nuestra legislación te permite llamarlo seco hasta los 4 gramos de azúcar. Hace que ese vino, como vos decís, en boca sea más redondo, que no tenga amargos, o el azúcar también te disminuye la acidez. Entonces, vos tenés un vino que no resulta ácido y que hace, ¿no es cierto?, que se vaya redondeando mucho más. Hay veces que lo hacemos, depende del vino, y hay veces que no, porque el vino, ¿no es cierto?, no necesita de ese, llamémosle, maquillaje o de sacar esa arista que puede incomodar al consumidor. Yo cuando recién decía que tuve la suerte de viajar siempre con los gerentes de venta o con los dueños de la bodega, o de recibir en la bodega, ¿no es cierto?, y hacer las visitas guiadas y degustaciones, siempre le preguntaba a la gente qué le molesta, qué le agrada, y bueno, uno tiene que hacer el vino para la gente, porque si vos haces el vino que te agrada solamente a vos, y pueda que te lo termines tomando vos solo. Entonces, nosotros siempre utilizamos esto que nos permite la tecnología o nosotros al tener vinos dulce natural, cortás un poquito, ¿no es cierto?, agregándole un 1, un 2% de estos vinos dulces, hace que saques ese amargo o esa acidez excesiva que pueda tener un vino. Jorge, no sé, Fede, si le querés preguntar algo más. No, está bien. Bien. Acá en el chat están preguntando si tuvieron alguna vez algún problema con los grupos veganos por el tema de la etiqueta de cuero. No, todavía no, pero no me cabe la menor duda que lo vamos a tener. Pero bueno, yo compro el cuero, no mato la vaca. Es decir, y mientras exista cuero pondremos cuero y cuando no tendremos que buscar cosas que sean parecidas al cuero. Se está avanzando mucho, la tecnología está avanzando mucho con las telas. No va a ser raro que dentro de poco aparezca un papel que sea semilcuero. En la medida que eso ocurra, y bueno, yo creo que nos iremos volcando hacia ese sector. Coincido, no soy vegano, es decir, consumo carne, pero coincido con los veganos o con la gente que, digamos, que no consume carne,
el tema como se matan los animales, a veces hay que verlo, hay que estar para... Uno no ve cuando va a consumir carne, todas esas cosas. Y de chico nos han acostumbrado a consumir carne, y yo muchas veces que como carne me pongo a pensar, ¿no es cierto?, en ese animal que criaste y que hoy lo estás consumiendo. Pero bueno, es un poco nuestra cadena alimenticia, nos gusta, a la mayoría de la gente le agrada la carne, y mientras eso ocurra, seguiremos teniendo la etiqueta de cuero. Cuando no, calculo que la tecnología va a ir avanzando y nos va a permitir tener un símil cuero que sea muy parecido a lo que hoy tenemos como cuero. Ok. Julia, ¿vos querés preguntar algo o no? ¿Alguien más que quiera compartir las características de lo que está tomando? ¿Alguien se atreve a charlar un ratito? ¿O si Ahí no, ya lo que... liberamos a...? Ahí está, Julia. No, ya que me nombraron, bueno, yo estoy con el Pinot, que lo vi y dije, este no lo probé, y la verdad, nada, me sorprendió, es súper fresco, para nada ácido, súper frutado, la frutilla te invade. Me quedé sorprendida por ser un vino que es de este año, no sé, lo elegante y lo equilibrado que es. La verdad, te felicito porque, no sé, salió pero redondísimo, increíble. Sí, muchas gracias. A mí particularmente me gustan los vinos jóvenes, pero bueno, el mercado por ahí te pide, y para que sea reserva, te pide un mínimo de 2 años. Pero los vinos jóvenes los vinos tintos jóvenes, tienen una expresión frutal, es decir, los colores son realmente muy, muy, muy lindos, pero el mercado a veces lleva a otras cosas. Con el Pinot lo podemos hacer porque es un vino 2020 no ha pasado por madera, ni hemos puesto ni siquiera una barrica, que ahora hablando se me va ocurriendo que tendría que dejarlo por lo menos poner 1 o 2 barricas para ver cómo evolucionan esos aromas dentro de 1 o 2 años y ver qué es lo que conviene. Si bien yo tengo muchos años en la enología, tengo pocos años en los vinos varietales. Prácticamente del año 90 que comenzamos, a 90, 94 a hacer vinos varietales. Y a veces 20 años en nuestra práctica no es mucho porque son 20 elaboraciones nada más. Es decir, por más que vos en la elaboración estés prácticamente las 24 horas en la bodega, son pocas la experiencia en sí y después de lo que te va ocurriendo. Yo no he tenido la suerte de tener un maestro que todos los errores que cometió me los vaya pasando para que yo no lo cometa. Nosotros, es decir, yo me inicié y bueno, voy cometiendo errores, los voy subsanando, voy teniendo virtudes y trato, ¿no es cierto?, de que al otro año volver a replicar, volver a repetir eso, pero también reconozco, mi carrera no es una carrera universitaria, entonces hay un montón de conocimientos que van faltando. Creo que sería un buen chef por intuición, por trabajo, pero no por tanto conocimiento. Pero bueno, esperemos, ¿no es cierto? Las bodegas yo respeto mucho y valoro las empresas o bodegas que tienen más de 100 años. Por varias razones. Una, porque no solo ha habido una dirigencia capacitada en mantenerse en nuestro país, que no es cosa fácil, sino que también ha sido un mérito de los enólogos y de la gente que trabaja en la bodega. Porque muchas cosas a veces nosotros las aprendemos de ese operario que trabaja en la bodega. Entonces, cuando una empresa tiene 100 años, es porque ha tenido excelente gente
en toda su conformación. Es decir, las empresas están divididas, en el caso de las bodegas, en enología, en administración, marketing, producción, donde tenés, ¿no es cierto?, la gente de bodega y tenés la gente de etiquetado. Y todo eso tiene que funcionar bien. Si eso no funciona bien, es como un cuerpo, es como el organismo de un cuerpo. Si todos los órganos andan bien, ese cuerpo funciona ideal. Y una empresa que tiene muchos años significa que todos esos organismos, todas esas áreas han estado funcionando muy bien. Es verdad, es una cadena y quiero recalcar que es una empresa con inversión nacional, o sea, no tenés inversionistas extranjeros que estén apoyándote económicamente, es todo a fuerza de pulmón y sacrificio y trabajo. Sí, sí, somos netamente alvearenses, mendocinos y argentinos. Y hemos trabajado con profesionales también, caso de Emilio, con el que nos iniciamos en este desarrollo de la venta. Después se fue sumando Matías. Somos todos, bueno, gente de trabajo, donde nos gusta lo que hacemos y eso también hace más fácil esto que estamos desarrollando. Trabajan mis hijos conmigo, que también van aportando, mi mujer. He tenido la suerte de conformar un grupo humano que le gusta y está comprometida con lo que hace. Los vendedores, tenemos muchísimos vendedores, donde muchas de las cosas que hacemos son por sugerencias de ellos, porque serían quienes están en la línea de combate ahí con el consumidor. Entonces, son ellos los que te traen las devoluciones más rápido. Esa es una gran ventaja que tenemos como pyme que somos, pero al tener muchos vendedores estamos en continuo contacto con lo que opina la gente. Una gran bodega, al tener otros sistemas de canales de comercialización, les es mucho más difícil, a pesar de que tienen organismos o áreas que están con el consumidor. Por más que vos tengas una queja, que también a veces nosotros la tenemos, no toda la gente a veces es proclive a mandar un mail, a ingresar a la página, a ponerte tal o cual inconveniente que tú. Jorge, en cambio, el vendedor sí. Que siempre que hablé con la bodega, siempre me han contestado. Si alguno de los chicos alguna vez tiene que hacer una cata, hablen con la bodega, enseguida te contestan, enseguida te pasan fichas técnicas, información de vinificación. Eso es súper importante para nosotros como sommelier. Tener un contacto directo con la bodega es importantísimo, porque si no, te perdés un montón de información, que está buenísimo poder transmitirla. O sea, nosotros estamos comunicando el vino y tener ese feedback es súper importante. Así que te felicito, Jorge, por el equipo que tenés y siempre atentos, y eso está muy, muy bueno, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre digo, soy la cara visible de esta empresa, pero en realidad detrás mío hay un montón de gente que trabaja con mucho cariño, mucho profesionalismo, y bueno, eso también a mí me permite a veces delegar, cosa que nunca me ha sido difícil, ni tampoco ocultar, porque creo que el conocimiento no es de nadie, el conocimiento es de todos, y entonces siempre no solo que he delegado, sino que he tratado de enseñar y aprender a su vez de la gente con la que trabajo, porque uno no lo sabe todo y escuchando también se aprende muchísimo. Y sobre todo a nosotros nos sirven mucho estas apreciaciones de ustedes, porque yo muchas veces pruebo el vino y sé conversar con Gisela y Micaela, que son las dos enólogas con las que trabajo, y a veces con mi hijo, con el que por ahí discuto más con el tema de poner o no madera, que hay en el vino que la gente le agrada, y lo digo por a veces las devoluciones de la misma gente que nos ponen
en la página o cuando conversamos, ¿no es cierto?, con algún sommelier en forma así particular, que hay que a veces nosotros no percibimos. Y creo que es ese perfume que nosotros nos hemos acostumbrado y que la gente va sintiendo y que le agrada, o ese gusto. Yo a veces, muchas de las cosas que digo de los vinos, lo digo porque ustedes las sienten. Pero si vos me decís, ¿y cómo sentís el Gran Reserva? Y yo siento vainilla, siento café, siento algo de tabaco, de humo, pero trato, ¿no es cierto?, que haya fruta, pero por ahí no la identifico. Aparte, el ser humano va perdiendo los sentidos a medida que envejece. Nos damos cuenta de la vista, pero no nos damos cuenta del olfato ni del gusto. Y a veces, yo pongo el ejemplo cuando te dicen que gente, sobre todo mayor, y agrega mucha sal. No es que le guste la sal, sino que ya su gusto no la percibe. Entonces, cada vez va agregando más sal y se hacen incomibles para el resto de esas comidas. Y para él no, para él son sabrosas. Entonces, también nos pasa un poco a nosotros, sobre todo a mí, que ya no soy un joven, esto del aroma y del gusto. Si bien uno tiene una práctica, cada vez que nos ponemos a degustar con Gisela o Micaela y mi hijo, y los cuatro sentimos aromas distintos. Y yo ya como que percibo más los defectos, como que voy buscando los defectos en los vinos, no las virtudes. Porque encontrando los defectos, y bueno, uno puede mejorar ese producto al año que viene o haciendo cortes. Y ellos, que son más jóvenes, bueno, perciben mucho más los aromas, ellos describen más aromas que yo. Bien, Jorge, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a Jorge, o si quieren contar qué es lo que están catando. Si no, Vicky, ya lo liberamos, que hace 1 hora y media que lo tenemos atadito acá, pobre. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. No, un gusto de poder conversar con ustedes, de contarles lo que uno hace, y bueno, sean críticas constructivas, a nosotros siempre nos sirve porque eso nos permite mejorar, y como decía recién Vicky, cualquier pregunta, dudas, no solo sobre nuestros vinos, sobre algún sistema de elaboración y demás, nosotros estamos abiertos para comentarlo, para decirlo. Si lo sabemos, lo vamos a compartir, y si no, bueno, nos diremos, ¿no es cierto?, que de eso no conocemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por explicarnos, por compartir todos tus proyectos, tus vinos, y por ser tan sincero, que es tan difícil en este mundo del vino, así que te agradezco muchísimo. No sé, Gris, si querés decir algo más, yo ya estoy. No, agradecer en nombre de toda la asociación. Nosotros somos todos sommelier o alumnos de la carrera de sommelier, de eso se trata un poco ARS, somos todos de acá, de la zona de Rosario, y bueno, es muy interesante tener esta comunicación, en un momento que no podemos vernos cara a cara, al menos poderlo hacer así que muchas gracias por tu tiempo. Y gracias a los chicos por participar, gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta siempre, un gusto haber conversado con ustedes. Salud. Salud, Jorge.